prenatal. Luego de que hemos visto lo que es la semiología obstétrica, cómo realizar un examen médico a una mujer embarazada, tanto el examen obstétrico como el examen ginecológico, vamos a ver cómo se realiza el llenado adecuado y qué se debe hacer durante el control prenatal en toda mujer. Primero definimos, siempre empezamos definición, ¿qué es el control prenatal? Y ahí dice, el control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos, periódicos, que se realizan en la mujer embarazada con la finalidad de que su gestación culmine en forma exitosa, con la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. ¿A qué se refiere esto? Por más de que ustedes hagan un control prenatal adecuado, en el momento del parto puede ser que lamentablemente esta paciente no sea atendida en forma adecuada y no podamos obtener un recién nacido en óptimas condiciones. Podremos obtener un recién nacido con sufrimiento fetal agudo, con modificaciones en la estructura de la cabeza, con fracturas de clavícula, con lesiones de esternocleidomastoideo o finalmente con óbito fetal durante el momento del parto. Entonces, una persona que realice el control prenatal debe estar adecuado para su, prenatal es el conjunto de... Hola, buenas noches. Buenas noches, doc. Buenas noches, doc. Sí, doctor. Buenas noches, doc. Buenas noches. Por favor, vamos a continuar y vamos a seguir avanzando el tema de control prenatal. Les decía que el control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos periódicos que se realizan en la mujer embarazada, cuya finalidad es que la gestación culmine exitosamente. O sea, que nosotros lleguemos al momento del parto sin ninguna complicación y que esa paciente pueda llegar a las 40 semanas de gestación, con la finalidad de obtener un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. ¿A qué se refiere esto? No sería un buen control prenatal si tú no atiendes en forma adecuada un parto y no puedas valorar las complicaciones y las indicaciones de un parto, una cesárea, y pongas en riesgo la vida de ese recién nacido o de ese producto, incluso llegando a la muerte del producto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el control prenatal está destinado a prevenir
diagnosticar y tratar los factores que condicionen morbimortalidad materna. Entonces debemos ver qué factores durante esos 9 meses de gestación van a poder complicarnos el embarazo y también ver si después del parto pueden continuar esas complicaciones en el producto. El control prenatal, como dice ahí, es el que se realiza durante el embarazo. En muchos países estamos realizando el control antenatal o preconcepcional. Este control que se realiza en muchas parejas, principalmente en Europa, es el que se instituye previa a la concepción e inicio de un embarazo. Cuando una pareja decide tener un hijo, realiza el control preconcepcional para diagnosticar principalmente algún tipo de malformación congénita que puedan transmitir a sus niños o estén sometidas principalmente a algún tipo de tóxicos o estén sometidos a algún tipo de trabajo que puede interferir en su embarazo o darles alguna malformación. Y es fundamental en la actualidad para la prevención de discapacidades, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan con radiación, entonces debemos indicar que personas que trabajan con radiación, en el momento que quisieran embarazarse, hay que hacerles unos estudios para ver que no vayan a tener ninguna complicación durante el embarazo o durante la fecundación. También personas que trabajan con plomo, los que trabajan en la industria de la pintura, los que trabajan en el campo, principalmente en esas grandes plantaciones donde utilizan todo lo que son los pesticidas, herbicidas, que son a base de folatos, ¿no? A base de fósforo, que nos van a provocar malformaciones congénitas. Entonces, ese es el capítulo de concepto de preconcepcional. En el control prenatal vigilamos la evolución del embarazo. ¿Cómo va a ir el embarazo? Preparamos a la madre para el parto y los cuidados de su hijo. Le vamos a capacitar para que identifique signos y síntomas de alarma. Vamos a ver más adelante cuáles son los signos y síntomas de alarma. Podemos controlar el periodo de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. El periodo de mayor riesgo es el primer trimestre, donde puede haber las hemorragias que van a producir amenazas de aborto, y también el último trimestre, donde pueden haber las complicaciones por enfermedades concomitantes como la hipertensión, la diabetes, ¿no? Las cardiopatías. El éxito de un control prenatal se mide por la magnitud que nos da los indicadores de mortalidad materna y perinatal. Lamentablemente en Bolivia los indicadores de mortalidad materna son altos. Con el control prenatal, ¿qué estamos previniendo? Estamos previniendo enfermedades maternas, fetales y ovulares. Estamos diagnosticando enfermedades maternas, fetales y ovulares y podemos hacer tratamiento de las complicaciones que presente tanto la madre como el feto o las complicaciones ovulares. Ahora están muy de moda las cirugías de corazón, las cirugías de pulmón, las cirugías de columna in útero, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en los documentales las cirugías que hacen dentro del útero al bebé para el tratamiento de algunas enfermedades. Y también nosotros en la parte de la madre tenemos que hacer el tratamiento de las complicaciones que ésta presentara.
El diagnóstico y pronóstico de posibles complicaciones va a lo mismo. Vigilancia del feto en su cuadro, en sus 4 parámetros. Crecimiento. En el control prenatal vemos cuánto crece el bebé, cómo se está desarrollando, si está madurando adecuadamente y si es un niño con vitalidad y energía dentro del útero materno. Hacemos la preparación psicofísica para el nacimiento. Vamos a ver ahí los ejercicios que puede realizar la madre. Y finalmente administramos el contenido educativo para la salud de la familia y la crianza de un niño. Cuando nace un bebé hay un nuevo integrante en la familia. Si es su primer hijito son 2, más el recién nacido son 3 y la mamá no sabe qué hacer. Es tan fácil aparentemente, pero es muy difícil atender a un recién nacido. Entonces nosotros ahí vamos a intervenir en educación y también pediatría interviene en la parte de orientación y educación a la madre y el control niño sano. ¿Cuáles son los objetivos? Volvemos a repetir: prevención de enfermedades y de complicaciones durante el embarazo, determinar si un embarazo es de bajo o alto riesgo, preparación física y mental para el parto, promocionar la lactancia materna y la crianza del recién nacido, la prevención del tétanos, debemos aplicar la vacuna antitetánica durante el control prenatal, la prevención de patología materna, patología mamaria y la prevención del cáncer cervicuterino. Si la paciente no se realizó un Papá Nicolau, debemos realizarle un Papá Nicolau. La promoción de la salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar. Y la madre, aunque esté embarazada, nosotros conforme va a ir acercándose el momento del parto, ya tenemos que promocionar lo que es la salud sexual y la salud reproductiva y hablarle de métodos de planificación familiar, porque si no está nuestra paciente a los 2, 3 meses del parto ya va a estar nuevamente embarazada. Tengan en cuenta que cuando nace el niño muchas mujeres no presentan periodo menstrual hasta más de 1 año. Y ese tiempo no significa que no se van a embarazar, se pueden embarazar. Y es ahí donde vienen los embarazos no deseados, embarazos no planificados, espacio intergenésico corto. La promoción de la nutrición, ¿qué debe alimentarse? La mujer embarazada no está en una etapa donde puede comer todo lo que quiera o no comer y hacer dietas porque está subiendo de peso. Debemos ver cuánto de peso debe subir y cuánto de peso no debe subir. ¿Cuáles son los requisitos para que un control prenatal sea eficiente? Y ahí ustedes pueden ver, son 4 los requisitos. 1, precoz o temprano. 2, periódico continuo. 3, completo integral. Y 4, extenso o de amplia cobertura. Vamos a ir explicando cada uno de ellos y empezamos. Decimos, un control prenatal es eficiente porque es precoz, porque lo empezamos lo más temprano posible. Lo ideal o de preferencia es que la paciente inicie el control prenatal el primer trimestre, que nos permite realizar acciones de promoción, protección y recuperación. 2, que sea periódico, o sea que no haga un solo control, sino nosotros le vamos a hacer un esquema de controles hasta el 9º mes o 40 semanas. Y normalmente lo que sabemos es que se debe realizar un control prenatal por mes, pero más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros programar nuestros controles prenatales. Como les decía, de preferencia el primer control en el primer trimestre, el segundo entre las 23 y 27 semanas, luego puede ser cada 4 semanas después de las 27 semanas. Control prenatal completo significa que
no solamente nosotros cumplimos una acción médica de medir la barriga, escuchar el corazón y listo. No, nosotros hacemos educación, hacemos promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud, y también se llama integral. ¿Por qué? Porque no solamente atiende el ginecólogo o el obstetra a la mujer embarazada. Si uno encontrara a una paciente embarazada con cualquier otra patología, por ejemplo, diabetes y embarazo, pues haremos una interconsulta con la parte de endocrinología. Si encontramos cardiopatía y embarazo, haremos interconsulta con el cardiólogo y en forma simultánea haremos un control prenatal adecuado para esa paciente. ¿Y por qué se dice que sea el control prenatal extenso y de amplia cobertura? Porque tratamos de llegar al mayor porcentaje posible de población embarazada. Toda la mujer embarazada tiene derecho al control prenatal. Y gracias a los seguros primeramente el SUMI, que era el Seguro Universal Materno Infantil, y actualmente el SUS, el control prenatal teóricamente tiene que ser extenso, abarcar a toda la población, independientemente de su nivel sociocultural y económico. Ustedes pueden ir al Viedma y van a ver ahí doctoras, abogadas que están haciendo su control prenatal, al igual que a su lado está una cholita o alguien del campo, igual tienen derecho a hacer su control prenatal. Hasta antes de esto, el control prenatal cursaba con algunas limitantes. ¿Y cuáles eran las limitantes? Uno, el costo. No era gratuito. Entonces, cuando no es gratuito para el usuario, tenemos que agregarle uno, el costo de la consulta, dos, costos de transporte, principalmente si viven en lugares alejados. Si la mujer trabaja, pérdidas de horas laborales. Imagínense las señoras que trabajan, las profesoras que trabajan en el trópico, trabajan de lunes a viernes, viernes en la tarde salen y sábado y domingo no hay control prenatal en los centros del seguro. Entonces acuden a otros lugares, principalmente a las consultas privadas. Pero gracias a estas acciones, ahora la paciente puede acudir a los controles prenatales. La ley le permite, puede pedir un permiso siempre y cuando justificando con la hora que tenga en su seguro. También había problemas en la organización, en la práctica que se brinda el control prenatal. O sea, muchos médicos no estaban muy bien capacitados en realizar el control prenatal. Otra barrera es el orden cultural, que generaba un descrecimiento de las embarazadas en las bondades del sistema de salud y en la necesidad de realizar un control. ¿A qué se refiere esto? Lamentablemente, pues muchos de nosotros, muchos de los médicos, la barrera cultural es el idioma. En Cochabamba no hablan quechua y si van y les toca realizar su rotación de campo, van a encontrar gente que habla quechua. O si les tocara en el altiplano, hay gente que hable el aymara. Entonces era es una barrera de orden cultural que se está tratando de solucionar, precisamente por eso que se les exige para su internado o cuando terminan la parte médica para hacer una especialidad, se les exige a todos los médicos que sepan una lengua nativa. Y otra limitante también es inaccesibilidad geográfica. No todas las pacientes viven en la ciudad. Muchas pacientes viven pues a kilómetros de un puesto de salud, a kilómetros de un hospital, o su mala suerte justo el día que decidieron bajar o ir a su centro de salud, el médico está en la ciudad, está con su permiso. Entonces había o hay inaccesibilidad.
Y se está tratando de solucionar esto principalmente con los médicos SAPSIS, que son los médicos que van a comunidad y van a hacer pesquisa de todas las patologías en la actualidad. Y esta es nuestra historia clínica de control prenatal. Lo que les había dicho es el carnet perinatal o historia clínica perinatal base del CLAF-OPS-OMS. Esta historia clínica, si ustedes saben interpretarla, leerla y llenarla adecuadamente, solo con ver esta cartilla ustedes saben qué riesgo tiene tu paciente o qué riesgo no tiene su paciente. Empezamos siempre llenado de la historia clínica con todos estos datos que ustedes pueden ver aquí: nombre, domicilio, zona, localidad, municipio, departamento. La fecha de nacimiento, la edad actual. Si la paciente tiene menos de 16 años, se marca el amarillo. Y si tiene más de 40 años, se marca el amarillo. Todos los puntitos amarillos son un riesgo. La sumatoria de todos nos va a dar la probabilidad de riesgo, si es bajo riesgo o alto riesgo. Grado de instrucción, si es alfabeta o analfabeta. Si es analfabeta, amarillo. Estudios, si no ha realizado ningún estudio, cuadro amarillo, está en riesgo. Estado civil, el estado civil de soltera u otros también es un riesgo. El estado civil es importante porque normalmente pueden ser madres solteras, implica un riesgo de que esa paciente se va a alimentar adecuadamente y no va a realizar un control prenatal adecuado. Antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes gineco-obstétricos, se debe llenar estas casillas en forma adecuada y todas las casillas amarillas van a influir en el riesgo. Luego viene la gestación actual. Lo que les he mencionado siempre, cuando hablamos de antecedentes obstétricos, vamos a colocar los antecedentes hasta antes del embarazo actual. Si es un primer embarazo, ya empezaremos por 0,0, entonces todo tiene que ser 0. Pero si es un tercer, cuarto embarazo, si es un tercer embarazo, pondremos 0,2 y el embarazo actual. Y ahí está la fecha de último periodo menstrual, la fecha probable de parto que ustedes le están calculando, y aquí los exámenes de laboratorio que se le va realizando a la paciente, uso o no uso de drogas, las vacunas antitetánicas, la vacuna antirrubiola, el examen odontológico, el examen especular, todo se va anotando. Y aquí ustedes ven, hay 7 casillas. Entonces, cada casilla se debe llenar día, mes, edad gestacional que le están ustedes viendo, el peso de la paciente, la presión arterial de la paciente, la altura uterina, la presentación, los latidos cardíacos que presenta, número de tabletas de sulfato ferroso que les están proporcionando, índice de masa corporal, y aquí hay un pequeño espacio que dice signos de alarma o exámenes complementarios. Entonces aquí pues podemos poner exámenes complementarios, sospecha de ITU, conducta, laboratorio parcial de orina, urocultivo. ¿Quién está haciendo el control? Ustedes pondrán aquí su nombre y cuándo le están dando su próxima cita. Y así sucesivamente se va llenando. Cuando se atiende el aborto es esta parte, el parto es esta parte, y si es que la paciente haya tenido alguna enfermedad en el momento de atención del parto. Luego la casilla que llena el pediatra, que es del recién nacido, donde tiene todos los datos antropométricos, sexo, peso, perímetro cefálico, la longitud en centímetros, la edad gestacional que le da el pediatra, de acuerdo a las tablas de Capurro,
el peso del producto, si es adecuado, inadecuado, con peso bajo o desnutrido. ¿Qué Apgar le da? El Apgar es la puntuación que da el pediatra al momento del parto, ¿no? Entonces, y aquí, si en el examen físico del recién nacido han encontrado alguna alteración, ¿no? Si falleciera, si hubiera alguna malformación congénita, ¿no? Y ahí aquí también tenemos finalmente el egreso, a qué momento le das alta, qué orientación le haces en el alta. Esta hoja clínica perinatal base jóvenes está en el internet. Pueden ustedes bajarla y tener una hojita. Si Dios lo permite, vamos a hacer una práctica de esto ahí en presencial para que yo les enseñe adecuadamente el llenado de la historia. Esta cartillita debe estar completamente llenada para que ustedes, cuando su paciente vuelva y le atienda a otra persona, no le vuelva a hacer preguntas si encontrar alguna casilla vacía, ¿ya? Entonces vamos a esperar que se solucione para que yo les enseñe el correcto llenado de esta cartilla, que es la historia clínica perinatal base. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que un control prenatal es nulo cuando no ha presentado ninguna consulta. El control prenatal es insuficiente si tiene solo 3 controles como mínimo. Y el control prenatal eficiente, suficiente, es un promedio de 5 controles y lo ideal 9 controles prenatales. Pero con una premisa, que no todos los controles prenatales deben ser realizados en el último trimestre o las últimas semanas. ¿Qué significa esto? Que tú la veas a las 30, 32 semanas y venga cada semana y tenga más de 10 controles. No nos sirve porque son 30 semanas que no la hemos visto y no sabemos qué es lo que ha pasado con esa paciente. Se dice también, según las normas, que la primera consulta puede ser a las 12 semanas, lo que les decía. La segunda consulta, este ya es el esquema que ustedes pueden hacer dentro de las citas que van a hacer a sus pacientes para que tengan los 5 controles prenatales para determinar que sea eficiente. El primer control dentro de las 12 semanas, el segundo control entre las 12 a 24 semanas, el tercer control entre las 27 a 29 semanas, el cuarto control entre 33 a 35 semanas y el quinto entre las 38 a 40 semanas. Entonces, ese sería un esquema de citas que ustedes pueden realizar para que tu paciente tenga un control eficiente de 5 consultas. Si nosotros consideramos una paciente gestante con bajo riesgo, entonces hacemos este esquema. Hasta las 28 semanas hacemos mensual. Desde las 28 hasta las 36 cada 3 semanas. Entre las 36 y 40, cuando ya está la paciente a punto de tener o estamos esperando el parto, podemos hacer en forma semanal. Y entre las 41 y 42 semanas, ya estamos aquí hablando de embarazo prolongado, debe realizarse los controles cada 48 o cada 72 horas. ¿Por qué más continuo en esta etapa? Porque todo embarazo prolongado implica riesgo. Y no riesgo para la madre, sino riesgo para el producto. El riesgo de que ese niño se muera espontáneamente dentro del útero de la madre es muy alto. Entonces, de preferencia, no debemos permitir que este niño llegue a un embarazo prolongado, ¿no? Cuando nosotros determinamos gestaciones de alto riesgo, preeclampsia, diabetes, cardiopatía, hipohipertiroidismo, podemos hacer mayor cantidad de consultas según el criterio que ustedes tengan.
¿Qué puntos consideramos como riesgo obstétrico? En los extremos, en edad los extremos, menores de 15 años y mayores de 35 años. Multiparidad, más de 4 embarazos. Otro riesgo es que tengan antecedentes de niños con bajo peso, menos de 2.500 gramos. En nuestro medio consideramos un riesgo obstétrico la antropometría materna con una talla menor de 150 centímetros. Personas con baja talla puede ser que tengan una pelvis ginecoide, pero son pelvis ginecoides límites o llamadas también, ustedes vamos a ver eso, en distocias óseas que se llaman pelvis juxta minor, o sea que tiene todas las características de una pelvis ginecoide, pero con diámetros reducidos. Otro riesgo es obesidad materna. Otro riesgo es el lado contrario, desnutrición o bajo peso materno menor a 50 kilogramos, que nos va a dar también pacientes, niños con retardo de crecimiento intrauterino o con anemia y embarazo, que ponen en riesgo tanto a la madre como al producto. Otro factor de riesgo es la actividad laboral. Actualmente la mujer ya no es la ama de casa, son mujeres que trabajan, mujeres profesionales que están insertadas dentro del trabajo y pueden estar en contacto con productos tóxicos, radiaciones, ionizaciones, productos biológicos que pueden hacer que su embarazo sea de alto riesgo. También muchas personas tienen actividad física inadecuada. Actualmente vemos mujeres que son albañiles, mujeres que son pintoras, mujeres que son plomeras, mujeres que trabajan en todo rubro que antes consideramos solo del varón, ahora también han incursionado las mujeres y nos da una actividad física inadecuada que puede poner en riesgo su embarazo. El estrés psicológico, el estrés laboral también es importante, ¿no? Dentro de los antecedentes obstétricos, los factores de riesgo son si la paciente tiene antecedentes de aborto, prematurez, recién nacido muerto o muerto menor de un mes, antecedentes de cesárea. Si la paciente ha tenido una cesárea anterior, debemos indagar por cuáles los motivos, causa y circunstancias de una cesárea. Si la paciente tiene ya 2 cesáreas, tenemos que programar la siguiente cesárea, ya es cesárea iterativa, no podemos dar parto. Si es que ha tenido una cesárea y actualmente la paciente cursa un embarazo y quiere un parto, debemos valorar eso siempre y cuando no se repita la causa de la cesárea anterior. Si la paciente cursara con hipertensión arterial, la preeclampsia, hemorragias de la primera y de la segunda mitad, procesos infecciosos, infecciones urinarias principalmente, factores de inmunización, debemos recordar que el factor RH es fundamental. Vamos a ver que debemos tomar la muestra y determinar el grupo sanguíneo y el factor RH que son importantes en toda mujer. Antecedentes de embarazo múltiple o si consume alcohol, tabaco o algún tipo de droga. Vamos a ver cada uno de estos. En consecuencia, determinamos la paciente que puede ser de bajo o de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que van a ser atendidos en hospitales de primero o segundo nivel. Y si nosotros determinamos un alto riesgo, debe ser la paciente atendida en un tercer nivel. Por ejemplo, alto riesgo, hipertensión y embarazo, diabetes y embarazo, cardiopatía y embarazo, cesárea iterativa. Entonces son causas por las cuales puedo ser yo un eminente ginecólogo, pero trabajo en un hospital de primer nivel, que son las postas periféricas o los consultorios, o en un segundo nivel donde son solamente los centros de salud. No tengo todos los insumos necesarios. Podré tener la capacidad profesional de resolverlo, pero no tengo la capacidad de la infraestructura para resolver los casos de alto riesgo. Es por eso que los pacientes deben ser transferidos a un tercer nivel.
Y ahí podemos clasificar los riesgos, ¿no? Riesgo cero cuando la paciente no tiene ninguna patología, ningún factor. Riesgo 1 cuando es portador de un factor de riesgo. Muy frecuente, pero de baja sensibilidad y especificidad. Puede ser, por ejemplo, la adolescencia. Riesgo 2, cuando la gestante es portadora de varios factores de riesgo que son relativamente frecuentes y con sensibilidad y especificidad relativamente elevadas. Mujeres que tienen unión libre, mujeres madres solteras, que se unen varios factores, nivel socioeconómico bajo, analfabetas, entonces están juntando varios factores, son frecuentes, pero no implica que esta mujer vaya a tener alguna complicación. Riesgo 3, cuando la gestante es portadora de un factor de riesgo poco frecuente, pero con una alta sensibilidad y especificidad, cardiopatía y embarazo, insuficiencia renal y embarazo. No es frecuente. Hipertensión y embarazo, placenta previa y embarazo. Entonces son causas acretismo placentario y embarazo. Son poco frecuentes, pero ponen en riesgo la vida de la paciente. ¿Qué debemos hacer en el primer control prenatal? Cuando nuestra paciente acude a su primera consulta, ¿qué hacemos? Hacemos un llenado adecuado de esa historia clínica perinatal base, la hoja amarilla, en forma detallada. Todos los cuadritos deben estar llenos, no deben obviar ningún cuadro. Tomamos signos vitales, tomamos el peso. Les decía, el examen físico minucioso. La mujer embarazada no es solo barriguita. Muchas veces ven embarazadas y lo único que van a examinar es su barriga y no le están escuchando el corazón. Evidentemente no somos grandes cardiólogos, pero es fácilmente detectable un soplo, es fácilmente detectable una arritmia. Debemos examinar mamas, debemos examinar abdomen, realizar el examen ginecológico completo. Vamos a ver qué exámenes de laboratorio le vamos a pedir. Si está dentro de nuestras posibilidades, le vamos a hacer una toma de Papa Nicolau. La paciente embarazada no está exenta de un cáncer cervicuterino. Ecografía y otros estudios si fueran necesarios. Iniciamos ácido fólico el primer trimestre y después del primer trimestre hierro. Y también verificamos si la paciente tiene o no tiene la vacuna antitetánica. En esta primera consulta nosotros podemos determinar si es de bajo o alto riesgo. En las consultas subsecuentes, interrogatorio cómo está evolucionando, si es que de la anterior consulta la actual ha presentado alguna otra molestia. Nosotros, como les dije, tenemos que ser capaces de solucionar y de dar unas respuestas adecuadas a todas las preguntas que nos hacen las pacientes. Las pacientes te van a preguntar de todo, ¿por qué me duele? ¿Por qué me esto? O sea, cada mes va a presentar algunos cambios fisiológicos que nosotros debemos determinar que si son normales o son anormales. Y la paciente algunas veces se asusta porque en su embarazo anterior no presentó esos síntomas, como ser 1, la pesadez abdominal, el dolor en la región suprapúbica. Las pacientes con antecedentes de cesárea previa tienen un dolor leve a nivel de la cicatriz, que muchas veces lo podemos confundir como una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro, pero ese dolor es por elongación de la cicatriz previa. En las siguientes debemos elaborar un cronograma de acuerdo a cómo está evolucionando el embarazo.
No significa que en la primera consulta le has dado bajo riesgo y en la segunda y tercera sigue bajo. Puede cambiar a un alto riesgo. Tengan en cuenta que algunas patologías se presentan en el segundo trimestre del embarazo o en la segunda mitad del embarazo. Todas las consultas debemos tomar signos vitales, principalmente presión arterial y peso. Toma de la altura uterina y la circunferencia uterina. Debemos diagnosticar al realizar las maniobras de Leopoldo la situación, la presentación y la posición fetal. Control y aparición de otros síntomas y signos, por ejemplo, edema en miembros inferiores. La paciente va a referir edemas, puedes referir edema facial, la presencia de varices, a qué edad se aparecen las varices a nivel de miembros inferiores y a nivel genital, ¿no? También podemos, si encontráramos algo a nivel odontológico, podemos referirla a que se haga un control odontológico. ¿Qué exámenes son fundamentales en el control prenatal? Ahí están, pueden ustedes ver. Hemograma. El hemograma nos va a determinar cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, hematocrito, hemoglobina, fórmula leucocitaria y plaquetas. Grupo sanguíneo y factor. Qué importante es el grupo y factor, principalmente si el factor fuera RH negativo o la paciente presentara otro tipo de grupo. Entonces, si la paciente fuera RH negativa, tenemos que hacer el test de Coombs indirecto si la madre es RH negativa. Pedir BDRL o RPR, prueba para enfermedades venéreas. Glicemia, determinar el azúcar en sangre. Prueba rápida de VIH. Actualmente a toda paciente se le pide la prueba rápida de VIH. Cuando se inició el problema o la patología de VIH, hubo un grupo de activistas a nivel mundial que se opusieron a que se realice prueba de VIH a todo paciente, indicando que se estaba violando sus derechos a la privacidad y a la confidencialidad. Pero ahí nosotros los médicos también refutamos eso porque nosotros también nos estamos exponiendo al manejo de estas pacientes y debemos saber qué tipo de enfermedades tienen para también catalogar cómo las vamos a atender. En nuestro país hacemos ELISA para Chagas, principalmente en Cochabamba, porque somos una zona endémica de Chagas. Debemos realizar la prueba de la toxoplasmosis, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. La toxoplasmosis, recordarán ustedes, es la enfermedad del gato que produce en el embarazo, si es adquirido en el primer, segundo o tercer trimestre, primer trimestre aborto, segundo trimestre malformaciones fetales, ¿no? Y tercer trimestre parto pretérmino. Debemos ver el parcial de orina, si es que encontráramos algo, un urocultivo. Les vuelvo a repetir, hacer Papa Nicolau y otros exámenes acorde a la patología que ustedes hayan diagnosticado o vaya conjunto el embarazo. Puede ser que tenga hipotiroidismo, entonces le haremos un control de TSH. Puede tener la paciente Chagas, entonces le pediremos un electrocardiograma para ver dónde está la lesión, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patología, nosotros vamos a también determinar qué otros laboratorios más podemos pedir. Pero lo básico en un control prenatal es eso. También podemos hacer y debemos hacer los estudios ecográficos. Como ya les he enseñado, en el primer trimestre, una ecografía. Segundo, un tamizaje de cromosomopatías de 11 a 13.6 semanas. En el segundo trimestre, de 20 a 24 semanas, que es la ecografía de morfología fetal. Y en el tercer trimestre, a las 36 a 38 semanas, en caso de dudas de valoración de circulares de cordón, cuello, maduración placentaria y crecimiento fetal.
O también podemos realizar, y se realiza actualmente, la ecografía Doppler de inserción placentaria, más que todo en aquellas pacientes que tienen antecedentes de varias cesáreas para determinar si hay o no hay acretismo placentario, ¿no? O grados de acretismo. Les he dicho cuando hemos hablado de esta patología que ya no es un hallazgo transquirúrgico el acretismo, tiene que ser diagnosticado el acretismo placentario para que ustedes puedan tener una conducta y poder hacer el tratamiento respectivo. Ahí está lo mismo, lo que les decía, el Doppler. Debemos hacer la evaluación antropométrica de la paciente. Determinar cuánto pesa y cuánto debe ganar de peso aproximadamente. En forma general, cuando hemos hablado de cambios fisiológicos, perdón, habíamos dicho que la paciente más o menos sube 500 gramos semanales, pero ya cuando nosotros tenemos una paciente, tenemos que determinar de acuerdo a su índice de masa corporal cuánto de peso debe subir. Entonces, si tiene un índice de masa corporal muy bajo o está en algún grado de desnutrición, sugerimos que más o menos tenga un aumento de 13 a 16 kilogramos. Tengan en cuenta que este aumento de peso es en el segundo y en el tercer trimestre. En el primer trimestre la paciente baja de peso, no sube. Si tiene un índice de masa corporal normal, lo que decimos, lo conservamos. La ganancia de peso debe ser de 11 a 13 kilogramos. Si la paciente tiene un grado de sobrepeso con un índice de masa de 26.1 a 29, recomendamos que solamente suba de 8 a 11 kilogramos. Si la paciente es obesa y tiene un índice de masa mayor a 26, debemos decirle que solamente suba de 6 a 8 kilogramos. En caso de que la paciente sea adolescente, se recomienda 1 a 2 kilos adicionales, precisamente por el estado de desarrollo que todavía se encuentra la paciente. Siguiendo el control, medimos la altura uterina. Ya saben ustedes cómo medimos la altura uterina, pero ahí está en resumen. Dice con una cinta métrica de material flexible, el extremo se fija en el borde superior de la sínfisis del pubis con 2 dedos y se desplaza entre los dedos índice y mayor hasta que el borde cubital de la mano alcance el fondo uterino. A partir de las 20 a 35 semanas, más o menos es de 0.8 centímetros que aumenta la altura uterina. En el control prenatal debemos administrar vacuna antitetánica. Si la paciente no ha recibido la vacuna, debemos administrar 2 inyecciones o 2 vacunas. De vacuna TT es el toxoide tetánico que deben ser administrados con un intervalo de 4 semanas. Actualmente, según las normas, se indica que la primera dosis es en el momento de la pesquisa o en el momento en que la paciente acuda a su primer control o al primer contacto, y la segunda dosis se dé a las 4 semanas. Eso es lo que dice la norma actualmente, porque sería entonces la primera consulta, si es el segundo mes, le colocas la vacuna y al tercer mes le estarías colocando la segunda dosis. Y si acude a las 4 meses, la primera al cuarto y la segunda al quinto mes. En el libro de Schwartz hay un pequeño cuadrito donde nos indica que la primera dosis es en la primera consulta prenatal o de preferencia pasado el primer trimestre entre las 20 a 24 semanas de gestación y la segunda dosis a las 26 a 32 semanas, ¿no? Ese es el esquema que nos está dando el libro de Schwartz.
pero las normas dice la primera dosis administrar al momento del contacto de la primera consulta. Una vez que hemos realizado todo ello, debemos dar lo que es educación en nutrición de la mujer embarazada. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento fetal, disminuir los riesgos de retraso de crecimiento intrauterino y evitar la aparición de enfermedades crónicas en la niñez. En la madre debemos promocionar la lactancia para satisfacer un estado nutricional óptimo del niño o del recién nacido. Se dice que la mujer embarazada requiere mucha energía, un total de 70.000 a 80.000 kilocalorías durante toda la gestación, que más o menos se ha dividido en 300 kilocalorías día entre el segundo y tercer trimestre. No tomamos muy en cuenta el aporte de nutrientes en el primer trimestre, precisamente por ese hecho de la sintomatología simpática que nos evita una adecuada ingesta de alimentos. Proteínas, debemos aumentar más o menos 25 gramos adicionales previas al embarazo. Lípidos, los lípidos vamos a aumentar más o menos de 600 gramos, haciendo un total de 2.2 gramos día. Hierro, hemos hablado del hierro, cuán importante es el hierro para el desarrollo de la placenta, el feto, los elementos formes de la sangre, más o menos de 800 miligramos, con un aporte diario de 25 miligramos en forma de fumarato o sulfato ferroso, que nosotros lo administramos en los controles prenatales de acuerdo a las normas nacionales. Calcio, de 25 a 30 gramos durante la gestación. El zinc, ahora se ha añadido el zinc, es fundamental en el proceso de organogénesis. Se recomienda 11 miligramos día en una ingesta deficiente. Dice que da mayor prevalencia de malformaciones, bajo peso y partos prematuros. Sodio. No administramos mucho, pero no debe ser menor a 2 a 3 gramos día. Vitamina A también le administramos para un crecimiento celular y desarrollo del feto en forma adecuada. La dosis 100 microgramos día. Folatos, el ácido fólico. El ácido fólico nosotros hemos visto que protege defectos del tubo neural en un 72% de los casos. Se requiere 600 microgramos día. Se administra 400 microgramos en forma sintética. Nosotros utilizamos ácido fólico. Existen de muchas marcas, pero la dosis es lo que nos interesa. 400 es más o menos los de 5 miligramos que tienen, que deben ser administrados una tableta cada día durante el primer trimestre de gestación. ¿Cuál es el objetivo de administrar ácido fólico? Prevención de malformaciones del cierre del tubo neural, anencefalia, encefalocele, miele o melingocele. Y como les decía, en un 72% podemos evitar esto y se administra durante las 12 primeras semanas. También damos vitamina C, 10 miligramos extras de vitamina C. La adolescente embarazada requiere mayor energía y nutrientes, los que les decía que debemos hacer que la mujer embarazada adolescente tenga mejor alimentación, porque a las necesidades alimenticias o nutricionales del bebé se suman las necesidades de la misma paciente que está en desarrollo. Lamentablemente, en nuestro medio, solo le administramos hierro y ácido fólico en los programas del Seguro Universal Materno-Infantil, y los otros elementos teóricamente tienen que ser administrados en la dieta. Pero para evitar, y si la paciente no puede administrarse esas otras vitaminas, se han creado las vitaminas o las tabletas prenatales que tienen todos estos compuestos: vitamina C,
zinc, ácido fólico, hierro en forma de fumarato, no de sulfato, porque el sulfato es muy irritante gástrico, entonces tiene todas las otras vitaminas, también el zinc, que es fundamental, como les decía, para el desarrollo de la organogénesis de los bebés. Entonces nosotros administramos estos suplementos vitamínicos en forma de tabletas prenatales o cápsulas durante 3 meses, al igual que el ácido fólico. A partir del 4.º mes, el 4.º, 5.º y 6.º. También debemos tener en cuenta que la paciente puede ingerir alcohol u otras drogas. Si la paciente ingiere alcohol, debemos orientarle a que el alcohol tiene efectos teratogénicos, nos puede dar el síndrome alcohólico fetal, que se va a caracterizar por restricción del crecimiento pre y postnatal, con compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Es microencefalías, microoftalmias, escaso desarrollo del surco nasolabial. También la cafeína cruza la barrera placentaria. Su consumo superior a los 150 miligramos nos da mayor riesgo de aborto y bajo peso al nacer. Se recomienda disminuir su consumo. Tengan en cuenta que la cafeína es un estimulante. Consumo de otras drogas, principalmente las drogas ilícitas, se asocian a mayor riesgo obstétrico perinatal. Se dice que el consumo de clefa puede darnos partos prematuros, bajo peso al nacer, retardo de crecimiento, depresión neonatal y malformaciones fetales, aunque no están muy bien identificadas qué tipo de malformaciones. Las pacientes que ingieren o inhalan cocaína se asocia a anomalías fetales. Se asocia a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Van a desarrollar un engrosamiento de los vasos de la decidua. Van a tener infartos placentarios, isquemia placentaria y hematomas intervellositarios. La cocaína nos puede dar parto pretérmino también, retardo de crecimiento intrauterino, hemorragias intracerebrales, atresia no duodenal del intestino, defectos de las extremidades con reducción y anomalías del tracto urinario. ¿Qué recomendamos? La paciente, si la vemos en el primer trimestre y tiene náuseas y vómitos, que generalmente en el 50% son más durante la mañana y van a ceder espontáneamente. Disminuimos el volumen de alimentos, le damos una dieta fraccionada, o sea, no hacemos desayuno, almuerzo y cena, sino le indicamos que tome sus alimentos cada hora, cada 2 horas, en escasa cantidad en forma fraccionada. Y seleccionamos qué alimentos le producen este estado nauseoso y vómitos. Y vamos a, de preferencia, darle mayor cantidad de carbohidratos, porque la dextrosa es lo que le va a alimentar al bebé. Y también podemos administrar suplementos con piridoxina que son eficaces en el tratamiento. Son los antieméticos también que podemos utilizar. Como ustedes saben, los antieméticos 30 minutos antes de los alimentos podemos administrar los antieméticos, como la metoclopramida, el dimeindrinato, ¿no? Son antieméticos que se pueden utilizar, pero ustedes ahí tienen que indicar a la paciente que no le va a quitar en el 100% su estado nauseoso y vómito. Es algo fisiológico, le va a disminuir, pero lo más importante es que nosotros debemos indicarle a la paciente que seleccione e identifique qué alimentos le producen más náuseas y vómitos y decirle que los evite y darle una dieta más rica en frutas, verduras y lácteos o derivados. Generalmente tiene más intolerancia a cualquier tipo de carne. También la paciente va a venir por pirosis. ¿Qué es la pirosis? El ardor retroesternal. Eso se da porque el útero está creciendo,
hay una presión del útero que relaja el esfínter esofágico, nos va a dar una esofagitis por reflujo. Se recomienda igualmente la alimentación adecuada, fraccionada, evitar que coma tarde y evitar que la paciente duerma o se acueste inmediatamente después de los alimentos. Aumentarle la cabecera para que no haya un reflujo porque el esfínter esofágico está relajado, y podemos administrar sustancias con hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y simeticona. Cualquier antiácido le va a aliviar completamente los síntomas. Podemos utilizar antiácidos en base a estos compuestos en suspensión, o hay jarabes que son como leche, o directamente también en tabletas que son masticables, que le va a ayudar mucho en esta patología. La paciente también tiene estreñimiento. Eso también hemos dicho que por disminución de la motilidad intestinal por la progesterona. Es muy frecuente los estreñimientos, principalmente en los últimos meses. Solamente dieta, alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, cereales y la ingesta de líquidos. Hay un trastorno que tiene la mujer que es el apetito por algunos elementos no comestibles. Es un deseo persistente y compulsivo de consumir sustancias no comestibles que se asocia generalmente a déficit de hierro y zinc. Se llama pica cuando tienen deseos de comer tierra, geofagia cuando tienen deseos de comer hielo, pagofagia, que podemos indicarle que lo realice, pero en forma controlada. La paciente también puede acudir por hemorroides, ya saben por qué se da, por compresión de las venas pélvicas. El edema y varices en extremidades inferiores es un motivo de consulta muy frecuente y una queja muy frecuente en las pacientes. Indicarles que es normal, por qué, explicarles la fisiología. La lumbalgia, el dolor de espalda también es frecuente por las modificaciones posturales, la hiperlordosis lumbar con hiperextensión de la musculatura dorsolumbar, y les decía la marcha de pato de la mujer embarazada, la hiperpigmentación, que es algo que les molesta mucho a las mujeres embarazadas, principalmente las pacientes de piel morena tienen mayor tendencia a la hiperpigmentación. Las palpitaciones precordiales, la paciente se queja de que no puede recostarse, que le empieza a palpitar el corazón, y eso también explicarle que se debe a modificaciones hemodinámicas. Los flujos vaginales es la humedad la mayor que la paciente va a presentar a nivel vaginal, siempre y cuando no tenga datos inflamatorios e infecciosos, consideramos normal. El crecimiento debemos recomendarle cómo va creciendo el útero. Ahí recordaremos, ha habido una pregunta de esto en su anterior tarea. Diagnosticamos al feto, hemos dicho la auscultación, cómo hacemos la auscultación fetal, valoración de los movimientos fetales, estimación de líquido amniótico, detección de malformaciones si es que se presentaran, indicarle a la paciente cuándo va a ser su fecha probable de parto. Muchas pacientes acuden y no saben cuándo van a tener su parto. Entonces díganle, señora, usted su último periodo fue tal fecha, y probablemente no es seguro. Probablemente su parto sea tal fecha. Entonces es importante. Es un dato que las pacientes aprecian mucho porque en muchos controles prenatales llenas la hoja y no le das los datos o no resuelves las dudas de tu paciente. También enseñarle a la paciente cuándo percibe movimientos fetales. Ahí dice, la primigesta percibe movimientos fetales a las 20 a 22 semanas. Entonces, más o menos al quinto mes, la paciente primigesta recién percibe movimientos fetales. Las multíparas más antes, porque ya es un útero más relajado, una pared abdominal mucho más laxa. Entonces las multíparas perciben entre las 16, 18 a 20 semanas de gestación.
Si la paciente te viene y te dice, doctor, yo he sentido movimientos desde el segundo mes, tercer mes, es muy poco probable. Lo que normalmente perciben son los movimientos intestinales que tiene la paciente. Los latidos cardíacos, auscultamos, ya les he dicho, mediante el Doppler ya podemos escuchar el latido cardíaco a las 6 a 12 semanas, pero con nuestro estetoscopio de Pinar solo cuando ya es mucho más grande, ¿no? Entre las 18 a 20 semanas. Y en el contenido del educativo debemos enseñarle cuáles son los síntomas de alarma. Y el primer síntoma de alarma de toda mujer es el sangrado vaginal. Todo sangrado vaginal en los 9 meses de gestación se debe considerar como signo de alarma. Si estamos hablando en la primera mitad, estamos hablando de causas de hemorragias de la primera mitad. Aborto, amenaza de aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. Si es el sangrado en la segunda mitad del embarazo, hablamos de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ruptura de basa previa, ruptura uterina. Entonces, ningún sangrado es normal, solamente el pequeño sangrado que va a tener durante el trabajo de parto. La presencia de contracciones uterinas antes de la fecha probable de parto. La mujer, vamos a ver en trabajo de parto, que durante los 9 meses va a tener las contracciones que se llaman contracciones de Braxton-Hicks. Estas contracciones de Braxton-Hicks tienen la característica de que son unas contracciones no dolorosas, de corta duración y que no producen modificaciones cervicales, a diferencia de las contracciones de parto que sí producen modificaciones cervicales. Debemos enseñarle a que valore los movimientos de su bebé. Los bebés tienen el ciclo vigilia-sueño, los bebés duermen, pero la mamá sabe cuándo no se mueve su bebé y cuándo debe moverse. Y también es un motivo de consulta muy frecuente en la urgencia. Las pacientes vienen a las 2, 3 de la mañana porque su bebé no se ha movido todo el día. Entonces ahí también debemos orientarle cuánto debe moverse su bebé, normalmente cada hora, cada 2 horas, y cuando hay el sueño, más o menos 4 horas puede estar durmiendo el bebé y recién presentar movimientos. También indicarle las características del líquido si es que presentara pérdida de líquido amniótico por vía vaginal, enseñarle a diferenciar lo que es líquido y lo que es orina y lo que es flujo. Entonces, el líquido amniótico, una característica fundamental, su olor a hipoclorito o semen. Los flujos tienen olores fétidos de acuerdo a la patología o al germen que esté produciendo. Y la pérdida de orina, porque la mujer embarazada tiene pérdida involuntaria de orina, ¿no? Entonces, el olor es característico de la orina. También debemos incluir en nuestro contenido educativo la vestimenta. Debe tener la paciente embarazada una vestimenta adecuada, de preferencia holgada, uso de zapatos de tacos bajos o medianos. Debemos indicarles que su trabajo debe continuarse si no es excesivo. Si trabaja, tiene derecho a la baja médica. El embarazo no es enfermedad, pues la mujer actual trabaja y en el trabajo pues no podemos decirle que no continúe con su trabajo, a no ser que sea un embarazo de alto riesgo. Pero si el embarazo es normal, la mujer tiene derecho a baja médica 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Debemos aconsejarle la marcha, que camine, no durante los 9 meses, principalmente el último mes. Aconsejarle baño a diario como elemento básico de higiene, el cuidado adecuado de los pechos para la lactancia.
Las relaciones sexuales no son peligrosas, pero que no sean bruscas y de preferencia con preservativo. ¿Por qué el preservativo? No para evitar el embarazo, ya está embarazada, sino para evitar el contacto del semen con el cérvix, ya que el semen tiene prostaglandinas y las prostaglandinas que hacen estimulan la contracción uterina y la paciente puede tener amenazas de parto, amenazas de aborto. Entonces, no está proscrito la relación, pero debe ser con mucho cuidado y con el uso del preservativo. También, lamentablemente, en el control prenatal debemos hacer orientarle sobre qué es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que puede traer consecuencias en este embarazo físicos, emocionales y sociales. Lamentablemente, en nuestro medio, la violencia de género y la violencia intrafamiliar se da constantemente. Si la paciente, debemos indicarle cuándo acudir a un centro de salud, si es que presentara ruptura de la bolsa de las aguas, si es que presentara pérdida de líquido amniótico en abundante cantidad con olor a hipoclorito, si presentara contracciones dolorosas que van aumentando progresivamente cada 5 a 10 minutos, si presentara hemorragia genital o vaginal y eliminación del tapón mucoso. En esos casos debe acudir inmediatamente a la consulta médica. Y también hacer lo que se llama la preparación psicoprofiláctica para el parto. Actualmente se está haciendo, no, el seguro no cubre esto, pero en otros países se hace la preparación psicoprofiláctica, que es una educación para la familia, para la lactancia y para el niño. ¿Qué es la educación psicoprofiláctica? Normalmente se dice que puedan ser 7 clases. La primera clase, enseñarle a la paciente cómo está formado su cuerpo, cuál es la anatomía de sus órganos genitales. La segunda clase, cómo funcionan sus órganos genitales, cómo se ha producido la gestación y todas las modificaciones que va a presentar durante el desarrollo del bebé y del parto. La tercera clase, explicarle por qué es el dolor, cómo debe controlar el dolor. La cuarta, técnicas de relajación. La quinta clase se explica la actitud que se debe guardar durante el periodo de dilatación. Sexta clase se explicará la forma actual, cómo actúa el diafragma y los músculos abdominales durante el periodo del expulsivo. Orientarle a la paciente en qué momento debe hacer el reflejo de pujo, no desde el primer instante, sino solamente en el momento de que se está atendiendo el parto. Y una séptima clase donde se puede hacer un repaso de todo lo que le estamos enseñando a nuestra paciente. Promocionar en el control prenatal, debemos promocionar la lactancia materna, ya estamos terminando. Identificar las mujeres que presenten riesgos para lactancia o no. Ustedes saben muy bien que si atendemos a una paciente con VIH positiva, la lactancia está contraindicada. Si es que la paciente presentara algún grado de dermatitis, piodermitis a nivel de mama, también está contraindicado. Tal vez son los únicos momentos en los cuales está contraindicada la lactancia. Debemos indicar a nuestra paciente cuáles los beneficios de la lactancia materna para el niño, la madre y la familia. Para el niño, la administración de anticuerpos que le van a proteger a la madre que pues le va a facilitar mucho a la crianza de un niño sano, y la familia, que implica que no vamos a utilizar sustitutos de la lactancia como son las leches maternizadas. Desventajas del uso de los biberones, contaminación, infección, revisión de las mamas si es a efectos de descartar patologías. La mujer, cuando es primeriza, lo primero que tiene son lesiones a nivel de mama, que son lo que se llaman las estrías y las fisuras.
Al segundo día la paciente ya está con estrías y con fisuras intensamente dolorosas que algunas veces hace que la madre deje de dar lactancia, pero nosotros debemos indicarle un cuidado apropiado de la higiene del pezón, informarles sobre las técnicas correctas de amamantamiento para que se resuelvan esas fisuras y grietas que tiene. También si la mujer trabaja, explicarle cuál es la maniobra de extracción de leche para que pueda dejar a su bebé la leche maternizada, cómo se debe refrigerar y cómo se debe administrar al bebé. Eso más que todos los pediatras son los que les enseñan a las mamás. Y también informarles que después del parto, después de los 45 días posparto de baja médica, también tienen las mujeres el derecho al horario de lactancia, que es un horario especial de trabajo, donde deben tener una hora al inicio de la jornada laboral y una hora al final de la jornada laboral. ¿Qué significa esto? Que si la paciente entraba a 8 de la mañana, ahora va a entrar 9 de la mañana porque tiene una hora de lactancia. Y si salía a las 6 de la tarde, se va a ir a las 5 de la tarde porque tiene una hora de lactancia. Eso es la ley. Entonces nosotros tenemos que enseñarles, principalmente para aquellos médicos que trabajan en los seguros, Caja Nacional, Caja Petrolera, Caja Bancaria, ¿no? Y también pues en el SUS. Eso es todo, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Doctor, todo claro, pero ¿será que en alguna clase nos puede, bueno, puede volver a explicar de cómo sacar las fechas probables de parto y todo eso? Es que durante esas clases todavía no estaba unida al team. Y les he dicho que apenas se solucione esto, vamos a hacer ejercicios en pizarra sobre el llenado de las fórmulas, todas las fórmulas para calcular la fecha probable de parto, las fórmulas para calcular el peso del producto y las fórmulas para calcular la edad gestacional a la fecha. Vamos a hacer práctica en pizarra con todos vamos a hacer grupos y vamos a hacer esa práctica, ¿listo? Segundo, les he dicho que vamos a también tener la historia clínica perinatal base para que nosotros podamos llenar en forma adecuada y de tal manera que yo les voy a enseñar a llenar la hoja amarilla, que es la hoja clínica perinatal base, esta hojita que les decía, ¿ya? Entonces apenas se solucione esto, ojalá sea pronto, para que puedan ustedes practicar y puedan salir de todas las dudas. Las dudas yo sé que están principalmente cuando pasamos a otro mes, cuando la fecha probable de parto es antes o después del día 25, es ahí nuestras dudas, ¿no? Porque ya no les estamos los 3 meses, ¿no? Ustedes han podido hacer el ejercicio y ahí están las dudas. Después, en cómo calcular la edad a la fecha, tenemos que tener en cuenta cuántos días tiene cada mes. La trampa está en que este año es bisiesto y el mes de febrero tiene 29 días. Luego las reglas de Johnson y de McDonald para calcular el peso y la aproximado del producto de acuerdo a la altura uterina, determinar la edad gestacional de acuerdo a la altura uterina. Son reglas que vamos a practicar en pizarra. Ustedes me van a dar un número y nosotros vamos a hacerlo en la pizarra. Igualmente, como les digo, aquí están en pantalla, quiero que todos tengan para apenas regresemos a clases presenciales, tengan ustedes esta hoja amarilla para que llenemos en forma conjunta y podamos dilucidar todas sus dudas. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante en la obstetricia, calcular edades, calcular fechas y un adecuada llenado de la historia clínica.
Está bien, doctor, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Hasta luego, doc. Hasta luego, doctor. Buenas noches.